el sábado 22 de febrero. Yo recuerdo ver el telediario, ver las imágenes de la Rada con mi mujer y decirle, esto es una locura, esto va a acabar muy mal, porque cualquiera que lo conociese sabía que iba a tener consecuencias serias. Tomar una nueva ronda de preguntas. Tenemos allí a Pilar, tenemos aquí una y aquí otra. Uy, vamos a tener, perdón, a Miguel Ángel. Sí.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos vosotros, a los autores, editor y coordinador por esta invitación. Para mí es un evento muy interesante y muy importante. Quería mencionar que es mi primera semana de trabajo aquí en Madrid y hace 2 días que entregué mis copias al ministerio. Entonces, con el título de Ucrania, de la revolución del Maidán a la guerra del Donbass, puedo empezar mis discusiones con la parte académica de la sociedad española y es una oportunidad única. Es evidente que no he leído este libro, pero a mí me gusta que alguien de los autores ha mencionado una cosa muy importante que es la responsabilidad de los científicos. Y yo espero que nosotros podamos leer muchas cosas basadas en los hechos y vamos a estudiar todo y desde el principio quiero invitar a los autores, a todos los interesados, a organizar una discusión más después de leer este libro. Yo creo que es importante para los futuros estudios obtener una opinión por lo menos yo estaba todo este periodo en Kiev y estaba muy cerca de Maidán, visitaba muchas veces el lugar donde pasaban estos eventos. Lo que se refiere al fenómeno de Maidán. Entonces, es obvio que Maidán fue una protesta de la población, del pueblo ucraniano, contra la situación creciente en aquel entonces, porque la gente intervenía bajo el lema de perspectiva europea de Ucrania. Entonces, el pueblo ucraniano luchaba por su futuro europeo, es evidente. Hablando de las banderas unas otras, sí, pero la causa principal para estas protestas, para la protesta de los estudiantes ucranianos, porque todo se empezó con las protestas de los estudiantes, fue la necesidad de firmar este acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Después pasaron muchas cosas, pero la guerra del Donbass no es una guerra civil, es una guerra inspirada desde fuera, es una guerra en que participan las tropas, los militares de otro país. Mi colega de la embajada rusa ha mencionado la situación en Crimea y que existía algún tipo de amenaza para la población y todo. Bueno, primeramente quiero decir que los representantes de las fuerzas especiales rusas entraron en Crimea y ocuparon el Parlamento de Crimea mucho antes de todas las otras cosas, de llamado referéndum y el desarrollo de la ocupación. Es evidente que es una ocupación de territorio de un Estado soberano independiente. Y
si tomar en cuenta que en el memorándum de Budapest, Rusia declaró exactamente que hay que respetar la independencia, soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Entonces es evidente que es una violación directa del derecho internacional y de las obligaciones de la propia Federación Rusa. Lo que tenemos en Donbass también es una invasión militar. Desde el principio no existían ningunos movimientos, ningunas fuerzas políticas que intervenían en la política ucraniana interna desde el punto de vista del separatismo. Yo puedo preguntar a los autores que tenían mucha experiencia viajando a Ucrania, entrevistando con mucha, ¿cuál fuerza política de los existentes en Ucrania que tenía algún apoyo de la parte de la población ucraniana intervenía antes de estos acontecimientos? Desde la posición de la separación, no existe. El partido de las regiones sigue siendo un partido parlamentario en Ucrania. Entonces, lo que quiero decir es que no existía ninguna causa, ninguna precondición para esta guerra. Se llama guerra del Donbass, pero en principio es una guerra inspirada desde fuera, es una guerra con los grupos en principio terroristas apoyados del territorio de otro país. Y la presencia en Maidán de los líderes europeos, sí, es mucho mejor que la presencia de las Fuerzas Armadas, de los tanques, de los carros de combate de otro país en el territorio de otro país independiente y soberano. Que la presencia de los líderes europeos significa que hay un espacio para discusiones, hay un espacio para la solución pacífica de cualquier tipo de conflicto. Pero cuando vienen invasores, entonces no hay posibilidad de evitar esta amenaza con los medios pacíficos. Hay que defender su territorio, su soberanía, su integridad territorial. Entonces, no voy a hablar más, porque para mí sería más interesante leer primeramente lo que está escrito y después continuar esta discusión. Entonces, muchas gracias por la invitación otra vez y al revés, todos ustedes yo invito para un evento, yo creo que vamos a organizar después de leer este libro y gracias por su interés hacia mi país y la situación que sobrevivimos hoy en día. Un inciso solamente. Habíamos pensado después del verano organizar algún otro acto. Entonces, pues tomamos el guante que nos plantea y después del verano, que se haya podido leer el libro, toda la gente que estuviera interesada, podríamos ver cómo y dónde organizar una segunda parte, un coloquio y poder discutir todas estas cosas. Ya me parece perfecto. Sí. Voy a dar la palabra a dos más que había aquí, tres, aquí y allí. Y con eso ya rematamos las rondas, para no abusar de las instituciones europeas que nos den la sala. Buenas tardes a todos, soy Katerina Palanska, politóloga y ucraniana. Realmente hay unos cuantos puntos que me alegro de que hayan tocado en estos 2 años y medio, casi que el tema de Ucrania se ha modificado mucho en el aire español. Básicamente, a los autores de este libro los conozco por participar juntos en diferentes eventos, en conferencias, y yo creo que
se ha suavizado mucho la visión como de los autores, como del tema en España en general. Pero a lo que quería, no sé, no he leído todavía el libro, pero espero que se tome en cuenta el tema interior del país como tal. Lo que ha dicho Francisco Royce me pareció muy oportuno, que Ucrania es un cúmulo de porqués y de razones unidas, históricas, económicas, políticas, geopolíticas. Y teniendo en cuenta todos esos puntos, es muy importante señalar que no ha empezado, digamos, el terremoto en Ucrania en la Revolución Naranjada, no. El terremoto comenzó desde que se derrumbó, digamos, que la Unión Soviética y nadie puso un interés social en el país. Hubo un interés económico, el cual se dividió en diferentes mafias oligarcas y por lo tanto nunca hubo una estructura real. Perdón por las emociones, el tema siempre sigue tocando todavía. Nunca hubo una estructura real política interesada, sea cual sea de cuál partido, en reconstruir y de formar un país potente a nivel europeo o a nivel euroasiático. Y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Ningún partido, o sea, el de la oposición en su momento tan potente, ni el del ex partido de Yanukovych, del partido regional. Todo es yo creo que es el problema más grande de Ucrania. Es el núcleo del problema es la oligarquía, la que maneja todos los títeres políticos del país. Y hasta que esa oligarquía siga teniendo tanta fuerza y no tenga el control real que debe de tener un Estado independiente fuera de su sistema económico, totalmente privatizado, no existirá un avance en el país en todos los ámbitos. Por otra parte, lo que es la Unión Europea… Por favor. Sí, es el último punto. Ya que estando aquí y haciendo un análisis, creo que uno de los grandes fallos de la Unión Europea es que, fuera del tema de Ucrania, es que no hay una unión en la Unión Europea. Hay opiniones de la Unión Europea y hay opiniones de estados de la Unión Europea. Y creo que, al igual que en el tema de Ucrania y en otros temas de conflicto, ese fue el gran fallo que permitió todos los acontecimientos que hemos vivido hasta el día de hoy. Muchas gracias. Los que han hecho el libro, porque tengo el placer de conocerlos personalmente y estoy seguro de que es un libro magnífico y que sus aportaciones son estupendas. Yo quería, bueno, ya se ha hablado de la Unión Europea, el problema es que la Unión Europea no tiene una política exterior común, nunca la ha tenido, y son diferentes actores, fundamentalmente los que más peso tienen, Alemania, Francia y tal, los que actúan, o subdivisiones que tienen preocupaciones distintas por diferentes razones, es decir, pues los países bálticos o Polonia por el problema de Ucrania y Rusia, o los países del sur con el problema de la emigración, etc. En cuanto a lo que tú decías sobre el poder blando, yo me temo que la Unión Europea ya el único poder blando que le queda es su atractivo como país con riqueza económica, porque después de la crisis de los refugiados y de apoyar a un país como Turquía para que haga el trabajo sucio de contener a los refugiados, siendo un país autocrático en el que meten a los periodistas en la cárcel, pues bueno, en fin. Y después de cómo se ha gestionado esa crisis, en las que todavía
se está discutiendo lo de los 150.000 cuando ya ha venido 1 millón, etcétera, etcétera, un montón, se han cargado el espacio Schengen, etcétera. Yo creo que la Unión Europea está en un proceso de descomposición irreversible. Pero bueno, aparte de eso, con lo cual pedir que la Unión Europea tenga una actitud común con el tema de Ucrania es una quimera, en mi opinión. No sé qué opináis vosotros, y menos ahora. A lo que voy es que me gustaría que hubiera una perspectiva mayor. Porque cuando se habla de la quiebra del derecho internacional, de la anexión, por ejemplo, de Ucrania, perdón, de Rusia por parte de Crimea, etcétera, el problema es que hay unos antecedentes, y los antecedentes vienen de 2001. En el momento que la administración Bush aprovecha los atentados del 11 de septiembre, corto enseguida. Sí, por favor. Sí, Es que aprovecha los nos van a atentados echar. del 11 de septiembre para, a partir de ahí, hacer 2 tipos de políticas. Una, desde el punto de vista militar, saltarse cualquier tipo de resolución, como por ejemplo pasó en el caso de Irak, donde invadió sin ningún tipo de acuerdo de Naciones Unidas, haciendo caso omiso del derecho internacional, es decir, y 2, es decir, una involución desde el punto de vista democrático con la Patriot Act y otra serie de leyes que también se ha visto luego en Europa, que han ido avanzando y con el crecimiento en Europa de los nacionalismos. Entonces, el problema hay que verlo, a ver qué opináis vosotros, en un sentido más amplio, es decir, en un sentido en el que Estados Unidos inicia una guerra a nivel mundial, híbrida, si se quiere, es decir, con sanciones, pero no solo con Rusia, sino con Irán, con toda una serie de intervenciones militares en Afganistán, hasta que lleva una intervención como la de Libia, en la cual rusos y otros países ven que no se puede jugar con las mismas cartas, es decir, porque hay 2 barajas distintas. ¿Qué opináis? Voy a cambiar el orden. Voy a darle la palabra primero a Paco para que cierres tú al final, Rubén. ¿Os parece? Y no sé, Pedro, si tú quieres añadir algo más. Qué responsabilidad. Lo único sí, os pido brevedad, a ver si podemos a las 7 estar fuera, sobre todo porque la comisión tiene que cerrar. Respuestas telegráficas. A Miguel Ángel Benedicto, bueno, de la OSCE podríamos hablar mucho tiempo. Yo soy un enamorado de esa organización y no me cabe ninguna duda que debería ser la piedra angular de toda la seguridad europea. El espacio de seguridad único de Vancouver a Vladivostok, sin distintos niveles de seguridad, sin esferas de influencias, donde todo el mundo se sintiese cómodo, con los mecanismos que tiene de prevención de conflictos en la OSCE, de formación de la confianza mutua, etcétera, etcétera, y sus 3 dimensiones, que es algo que fue una visión en su momento muy innovadora, la dimensión político-militar, la económico-ecológica y la humanitaria. Es decir, la OSCE ha sido la gran marginada de la arquitectura de seguridad europea durante 20 años y, bueno, en cierto modo está siendo revitalizada por el hecho de que es la que está desplegada en el Donbass. Ahora mismo, la misión de monitorización de la OSCE, que debería alcanzar los 1.000 efectivos, según los acuerdos de Minsk, y son realmente los que están sobre el terreno, mandan informes diarios que se pueden recibir por email, donde realmente son los que están haciendo el control del cumplimiento alto del fuego. Por cierto, para el que no lo sepa, los incidentes armados son diarios, prácticamente diarios. Con respecto a la ANA, creo que fue poder duro, poder blando. Bueno, esto es un tema muy interesante porque realmente en el primer mandato de Putin lo que utilizó fue sobre todo herramientas de poder blando. Intentó crear pues, la fraternidad y la historia común, el idioma, la religión ortodoxa, muy importante, el patriarcado de Moscú, etcétera. Sí que es cierto que evidentemente no consiguió atraer a muchos de los países del espacio postsoviético y que cuando se produjeron las revoluciones de colores, que ha sido el punto de inflexión más importante en la relación entre Rusia y Occidente, pues esos instrumentos de poder blando se tornaron en instrumentos de poder duro clarísimamente. La pasaportización, es decir, dar pasaporte ruso a ciudadanos de otros países, el mantenimiento de bases militares en el exterior, cambios en los precios del suministro de gas, anulación de descuentos, hay que decir, no subidas, anulación de descuentos y otras muchas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dentro de ese balance, con algunos países lo ha conseguido y con otros no. Lo que ha conseguido es un enfrentamiento mayor. Y bueno, con respecto a la intervención del embajador, pues estaremos encantados, por supuesto, de participar en cualquier debate. Yo respetuosamente siempre le mencionaría que cuando hablamos de una protesta del pueblo ucraniano, el pueblo ucraniano monolítico es una expresión que a mí personalmente no me gusta, precisamente por esa diversidad de la que hablábamos. Es decir, parte del pueblo ucraniano protestaba contra el presidente Yanukovych por la decisión, pero me imagino que habría votantes del Partido de las Regiones y del Este que estarían de acuerdo. Es decir, no se puede... Embajador, si quiere... Sí. Sí, es muy rápido. Sí, muy rápido. Entonces, cuando hablamos de la parte de población o de la población ucraniana, hay que tomar en cuenta que Ucrania está entre pocos países de la ex Unión Soviética, donde antes de la desintegración de la Unión Soviética pasaron referéndums. Entonces, en el año 1991, el 1 de diciembre, en Ucrania tuvo lugar
un referéndum nacional con la participación de todas las provincias, con la participación de la gente de Crimea. Entonces, participaban en este referéndum sobre independencia de Ucrania. Más de 89. 84. Sí, 84. Entonces, en favor de la independencia votaban más de 82%, si no me equivoco. Entre ellos, los representantes, por ejemplo, de Lugansk Oblast y Donetsk Oblast. En Lugansk, 83% de la población votaron en favor de la independencia de Ucrania. Entonces, se trataba de la desintegración de Ucrania del resto de las repúblicas. En primer lugar, de una república más grande y más importante en la URSS, es la Federación Rusa. En Crimea votaban en favor de la independencia de Ucrania más de 50%, es casi 55% si no me equivoco. Entonces, decir que existían algunas precondiciones y todo, no existían ni movimientos separatistas, ni partidos políticos separatistas en Ucrania antes de la invasión rusa. Muchas Gracias. ¿Tú querías añadir algo más? Pues no. Pues bueno, No, efectivamente, constatar que efectivamente no había ningún movimiento independentista y que las autoridades del este del país que se reunieron el día 22 en Kharkov en ningún momento hablaban de la independencia. Y de hecho ha tenido muy poco apoyo ese movimiento.